Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Pedro dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esa es la esperanza, es que era mucho, hermano. Y aún dice, ahora, miren, lo que está haciendo este Pedro es que este Pedro, lleno del Espíritu Santo y obediente también, hermano, ¿qué tal si cuando él se dio cuenta que Dios lo estaba usando de esta manera tan sobrenatural? ¿Y qué tal si él dice, bueno, pues soy el gran Pedro, yo tengo poderes sobrenaturales en mí, echen los diezmos para acá y echen... No, hermano, este Pedro tan sencillo, tan obediente, su meta era ir a ser discípulos a las naciones, obedeciendo a Dios lo que Dios había ordenado, lo que el Señor les había ordenado, y él como líder de la iglesia en Jerusalén, también líder de los apóstoles, hermanos. Este Pedro fue el líder de los 11, no era uno que seguía, sino es el líder de ellos, de los 11. Los demás no se habla mucho de ellos, algunos simplemente la Biblia los menciona y ahí se quedaron. Pero Dios habla, la Biblia habla mucho de Juan, fue el compañero de Pedro. ¿Y qué dice, hermanos? Mira, la comisión que el Señor les encargó. Por eso, hermano, usted no deje que las cosas pasen así nomás. Lo que leímos en Marcos 16, aquí se cumple, hermano. Por eso nos puede sorprender, hermano. Podemos pasar las oportunidades. Mira lo que pasó en el ministerio de Pedro y en el ministerio de la iglesia en Jerusalén en ese tiempo. En el 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora la pregunta, hermanos, aquí en el 16 y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. ¿Será que en Pedro estaba el poder, hermano? ¿Será que era algo planeado? ¿Será que Pedro planeaba y decía, no, pues tal día va a salir Pedro, o tal día va a predicar Pedro? Vénganse, traigan sus enfermos, todos los que están enfermos y atormentados de espíritu, que van a recibir sanidad. No, hermano. Ellos, hermanos, dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, cuando era tiempo de culto, cuando era tiempo de alabar a Dios, todos se reunían allí. Y en las ciudades vecinas dice que muchos venían a Jerusalén, mucha gente traía a sus enfermos, hermanos. Pero ahí está la clave, hermano. Como estos hermanos, como la iglesia, que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón cada vez que había culto. No dice la escritura qué días habían cultos, pero dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón cuando era día de culto. Miren, hermanos, la oportunidad que pierde la iglesia, hermano. La iglesia, gracias por lo que apoyan, gracias por lo que se preocupan, gracias por los que llegan y atienden al visitante, cuando se abren puertas, alabamos a Dios. Si el salón está lleno o el salón está vacío, si alguien llega, hermano, ¿cómo lo vamos a atender? Si usted tiene un año de creyente, usted es nuevo, no lo culpo, no, pues no, todo el tiempo se crece con el tiempo. Pero si usted tiene 15, 20, 30 años en el cristianismo, alguien llega con su enfermo, ¿qué dirá usted? ¿Qué diremos, hermanos? Estos enfermos, estos que traigan sus enfermos de las ciudades vecinas, hermanos, es que ellos sabían que la iglesia de Jerusalén, en su culto, cuando llegaba la gente, ellos ministraban a la gente que llegaba de estas ciudades. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Mucha gente alrededor de ciudades, alrededor de Jerusalén, venían y traían sus enfermos.
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No como hoy en día, hermano. Bueno, hoy en día no culpamos porque hay hasta algunos engañadores que prometen sanidad y no pasa nada. Pero bueno, esa es otra historia, no vamos a hablar de eso ahora. Pero lo que quiero que aclaremos y entendamos, hermanos, por qué la gente de las ciudades vecinas de Jerusalén traían sus enfermos y atormentados de espíritus y todos eran sanados. Que en esta ciudad estuviera Jerusalén y que alrededor de nosotros oyeran que aquí la gente ora mucho, que la gente pone su confianza en Cristo, que Él va a hacer algo, que somos amigos de Jesucristo, que somos hijos de Dios, que nosotros confiamos en las maravillas de Dios. Y llega un enfermo y le dice a usted, alguien, el líder le va a decir, hermano, oremos por este enfermo, hermana, oremos por esta enferma. Y se ponen a orar ahí. De repente ese enfermo recibe su sanidad. Hermanos, corre la voz, para la próxima vez que hay servicio van a seguir viniendo. Y claro, hermanos, eso es obra de Dios, ese es milagro de Dios. Dios quiere que eso suceda. ¿Por qué? Es para que se predique la palabra de Dios, hermanos. Es para que digamos que el que está haciendo la obra en el enfermo es Jesucristo, el resucitado, el que quiere que todos se salven. Y de allí usted tiene que predicar, no como aquellos, los 10 leprosos que fueron malagradecidos, que eran 10 que le gritaron al Señor, Señor, sánanos, le gritaron al Señor Jesús, y el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Y cuántos vinieron? ¿Cuántos regresaron postrados agradeciéndole a Jesucristo? Solamente uno. Y dice que era un samaritano, no eran ni los judíos. El samaritano era alguien despreciado porque los samaritanos eran gentes unidos entre gentiles y judíos. Entonces ya no eran judíos puros, dijera. Entonces ya eran gente cruzados, pues, o contaminados, así los llamaban los judíos, y era un samaritano el que regresó. Entonces, hermanos, cuando la meta está en obedecer la palabra de Dios, lo que vimos en Marcos 16, hermanos, Marcos 16, esa es la comisión. Entonces, cuando Dios hace un milagro, hermanos, no pensemos que fue el líder el que hizo, que fue porque el líder mucho oraba. No fue porque para que se siguiera predicando la palabra de Dios, porque esta palabra que Él dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El plan de Dios, hermanos, tenemos que entenderlo, que cuando Él hace algo, tenemos que atribuirle a Él. Cuando Él hace algo, es para la gloria de Dios. Cuando Él hace algo es porque Él quiere que se haga algo para su gloria de Él, para que su meta de Él se cumpla, no para la meta del líder, no para la meta del líder para que Él se ponga famoso, porque muchas veces el líder es al que buscan, muchas veces se llama a un predicador desde otro país o de otro estado, porque aquel predicador es bien famoso. Y hay que invitarlo porque cuando Él llegue mucha gente va a venir porque Él sí predica poderosamente. Bueno, si es para la gloria de Dios lo hacemos, pero si es para la gloria de Él, simplemente un día un líder en la iglesia donde estuvimos en Florida, cuando se terminó una campaña, él preguntó en la reunión después de la campaña evangelística. Él dijo, hermanos, es un líder, un diácono, y él preguntó, hermanos, reunámonos en tal día y hablemos de qué pasó con la campaña de evangelización. Y nos reunimos y él dijo, oiga, pastor, él preguntó al pastor, ¿qué vio usted? Y los hermanos también, ¿qué dicen? Hablen. ¿Aprovechamos algo? ¿Fue de provecho esta campaña o qué pasó? Bueno, cada quien habló como lo que observó. Hermanos, cuando se hace una campaña, bueno, si llamas al famoso,
O llamas al grupo famoso, también los grupos. Hay grupos bien famosísimos que cobran mucho en dólares. También el predicador, el otro día estábamos viendo con mi esposa un predicador que cobra $6,000 por 2 predicaciones. Ok, le dámoslo. Si tenemos los 6,000, lo damos, no hay problema. Pero si cuando él se va, pues, bueno, hay como 200 convertidos que no saben ni dónde ponerlos. Ahora se buscan líderes para enseñarlos. Qué bueno, hermano. Pero ¿qué tal si le dimos los $6,000 y ni uno, hermano? Porque se llaman evangelistas y predican a los de la iglesia. Esos no son evangelistas. Esos no son evangelistas. El evangelista es el que predica al que no conoce de Cristo. El pastor es el que predica a los que ya están en la iglesia. Entonces, si traemos al evangelista de $6,000 a predicar en nuestra iglesia, hermano, no es evangelista. Es un charlatán, es un mentiroso, porque él no sabe ni lo que dice. El evangelista es el que predica a los que no conocen a Cristo. El pastor es el que predica a los que ya están, porque la palabra misma lo dice. Él cuida al rebaño, a las ovejas que ya están en el corral. Él es el encargado que las ovejas no los coma el lobo. Entonces, hermanos, la pregunta es que cuando se haga una actividad como en este caso de la iglesia de Jerusalén, hermanos, dice que de las ciudades vecinas traigan sus enfermos, sus atormentados de espíritu, y todos cuando regresaban a su casa, hermanos, dice que todos iban sanos, limpios. Pero ¿usted cree que nomás Pedro los oró por ellos y los sanó? No, hermano, él predicó. Él predicó, por eso dice en la escritura aquí, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Todos los que iban, todos los que venían de las ciudades vecinas eran evangelizados. Pedro los evangelizaba. Y Pedro le decía, siempre acuérdate del Señor, no te olvides de Él. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a una mujer que la iban a apedrar? Vete y no peques más. Que cuando la gente se le predica de su salvación, del perdón de pecados, se le tiene que enseñar que tiene que regresar a Cristo, no olvidarse de Cristo jamás. Pero ¿qué pasa con el creyente, hermanos? Muchas veces el creyente se estanca, muchas veces él se arruina solo por algún problema y él ya no es capaz de solucionar una situación, se desanima, desaparece, y ya cuando usted lo encuentra, pues es un cristiano derrotado. En cambio, hermano, por eso aprovechamos cuando se abren las puertas de la iglesia. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.